Le he titulado Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Yo no sé de ustedes, pero sucedió algo en la vida del rey David que si nos hubiera sucedido a nosotros, renunciamos, nos vamos al mundo y somos capaces de olvidarnos de todo en cuanto a Dios. Hay una historia que me bendijo mucho a mí, tocó mi corazón, y me tocó por la reacción que tomó David. Ustedes la van a leer un momento conmigo. David tomó una reacción que yo pienso yo no la hubiera tomado. Yo soy el primero aquí en admitirlo. Yo no lo hubiera tomado. Sino que cuando tú eres controlado por Dios, Dios te gobierna, entonces tú vas a entender propósito. ¿Sí están oyendo esto o no? Entonces, yo cuando leí esta historia, sinceramente, me ministró mucho a mí. Mucho, 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 demasiado. Porque David viene con todo su séquito, su guardia que lo cuida, que lo protege como monarca, como rey de Israel, y viene entrando a una ciudad. Y cuando viene David entrando a esa ciudad, se levanta un hombre llamado Simei y lo apedrea, lo agarra a pedradas y lo maldice y lo acusa. Y todo lo que hace Simei contra David es falso, es incorrecto. Y David hace cosas que a cualquiera de nosotros nos volvería loco, porque no era cualquier persona, era el rey. ¿Qué dije? Era el rey. De repente viene uno de sus guardianes de seguridad que se llamaba Abisai y le dice: yo lo mato ahora. Y David voltea y le dice: no, guarda tu espada. Porque Abisai miró la injusticia, la hazaña con que Simei trataba al rey. Y dice la palabra, segunda de Samuel capítulo 16, lo leemos todos en la pantalla, verso 5. Todos vamos a leerlo. Dice: mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Síguele. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjenme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera. Y eso es lo que me sacó a mí de onda. David dice que el Señor le dijo a Simei que lo maldijera. Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Verso 11. Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme.
¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que le hiciera. Wow. Simei sale al encuentro de David para insultarlo. Lo calumnia, lo maldice, y todo lo que Simei estaba haciendo era injustamente, porque no era verdad. Lo que le estaba gritando al rey no era verdad. Lo acusa, número uno, de haberle robado el trono al rey Saúl. Simei podría haberlo acusado de ser mujeriego, porque eso sí era David, pero no de robarle el trono a Saúl. Dios quitó a Saúl del trono, porque en la historia del pueblo de Israel nunca en la historia hubo un hombre tan fiel como David, tan sujeto a un rey tan perverso como Saúl. Saúl era un rey bipolar, y David nunca se levantó contra él. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 7. La Biblia dice que Dios daba testimonio de esto. Dice la escritura: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Estaba mintiendo Simei. La Biblia dice que Dios lo puso, lo instaló a David. ¿Lo estamos entendiendo? Dios mismo daba testimonio de eso. Aquí llama mucho la atención cómo David reacciona frente a la calumnia, la injusticia, la crítica de Simei. Número uno, David deja el asunto en las manos de Dios. Y eso es la confirmación que Dios estaba buscando. Les voy a explicar. El hijo de David, llamado Absalón, lo había usurpado, le había quitado el trono y se había coronado él mismo rey. Absalón era un muchacho, la Biblia lo describe hermoso, muy lindo, muy bien parecido, muy guapo. Las mujeres se derritirían aquí por él, porque el hombre era como Saúl. Saúl también era un hombre, la Biblia lo describe sumamente guapo, elegante, bien pintado el gallo. Y Absalón era eso. Entonces era carismático, era hijo del rey, y entonces él salía a las calles y él salía a los caminos y le dejaba saber al pueblo que si él fuera el rey, haría las cosas diferentes. A tal grado que un día convenció a los líderes y convenció a la gente, porque lo miraron. Porque usualmente la gente es así. La gente no busca a alguien de carácter, busca a alguien guapo, bien parecido. Eso es lo que queremos. Y Absalón tenía un cuerpo hermoso, era muy bien parecido, pero tenía un corazón podrido. Odiaba a su padre, celaba a su padre, tanto así que cuando logró entrar al reinado para humillar más a su padre, fue y se acostó con las concubinas de su padre, para que toda la gente supiera que ahora él era el rey y no le importaba que tanto daño le causaba a su padre. Eso es lo que hace el orgullo. Eso hace el orgullo. Entonces David, volvamos a David. Cuando Simei sale, lo maldice, lo apedrea delante de su séquito que lo acompaña de seguridad, nadie podría creer lo que estaban viendo, a no ser que David, por el amor que le tenía a Dios, por el respeto que le tenía a Dios, David decide dejar el asunto en las manos de Dios. Y eso le servía a Dios como la confirmación que él necesitaba
para devolverle el trono de Israel a David una vez más. Dios estaba buscando saber si David todavía era humilde, si todavía se quebrantaba y entendía cuando Dios hablaba. Y cuando Dios mira la actitud de David, Dios recibe como confirmación que David es el hombre que debe de estar en el reinado. Pero el proceso es difícil. Y a veces a nosotros no nos gusta el proceso. Queremos el trono, la corona, el poder, pero no queremos el proceso. Y aquí está David siendo procesado por Dios. Dios intenta devolverle el trono que ahora tenía su hijo Absalón, porque Absalón se lo había quitado en un acto de rebeldía. La forma en que reacciona David, callándose, no haciendo nada ante la provocación y ante la injusticia, la calumnia de Simei, era la prueba que Dios estaba buscando. Era la prueba que Dios quería para volver a bendecirlo. Aprendamos nosotros de esto. Aprendamos esto. Muchas veces pasamos por esta clase de pruebas, por humillación, pasamos por acusaciones falsas, y en vez de callarnos empezamos la guerra. En vez de apagar el fuego, le echamos más gasolina. Y es que no entendemos que a lo mejor Dios está utilizando eso para tratar con nosotros, para saber si todavía lo ponemos a Él primero, si todavía lo respetamos a Él. Siempre es así. Cada vez que Dios quiere bendecir a uno de sus hijos, lo va a probar antes. David le dice a sus hombres que no le hagan nada a Simei, que no le hagan daño, porque David sabe que esto es una prueba de Dios y lo reconoció dos veces. Segunda de Samuel 16, verso 10 y verso 11. Esta prueba la entendía David y le dijo: Dios, que dijo, Dios le ha dicho que me maldiga. Oh, nosotros nunca hubiéramos aceptado eso, pero mire lo que dice. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Dame el verso 11. Entonces David les dijo a Abisai y a su sirviente: mi propio hijo quiere matarme. Entiendan esto, por favor. David está un poco melancólico, dolido, porque se da cuenta y dice, como todo humano: si mi propio hijo me quiere matar. Imagínate este. Miren este. Si mi propio hijo anda atrás de mi cabeza. Miren este, que no puede gritar, que no puede decir en contra mía. Y dice la Biblia: ¿acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor dos veces David dice: el Señor le dijo que me maldiga. David sabe que si supera la prueba con honores, callado, en silencio y en un lugar donde está siendo avergonzado, donde está siendo humillado, David sabe que si reacciona con la espada, con coraje, con enojo delante de Dios, no pasará la prueba. A lo mejor la gente lo aplaude, pero delante de Dios, que permitió que Simei lo maldijera, no pasaría la prueba. Ojo a lo que estoy diciendo. A veces nosotros hacemos lo que la gente nos pide. Usted nunca va a buscar a alguien que le diga: oiga, esto no, oiga, hermana, eso no. Usted busca cómplice. Usted busca gente que le apañen. Usted busca hacer su grupito de gente que le digan sí, sí, sí a todo. Y por eso son las mejores amigas, best friends, porque se tapa una a la otra. Pero David sabía que esto era una prueba que se tenía que superar con humildad.
en silencio y en vez de reaccionar con coraje, pone todo en las manos del Señor. Pero también sabe que viene una recompensa a cambio. Viene una recompensa a cambio. Cuando tú pones a Dios primero, cuando tú pones tus problemas, cuando tú pones todo en la mano de Dios, Dios te va a honrar a ti también. A él le estaba esperando el reinado, el trono de Israel. A ti Dios te bendecirá de una manera poderosa. Capítulo 16, verso 12, según de Samuel. Y dijo, miren lo que dijo aquí: tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado. Lo puso todo en las manos de Dios. ¿Cómo se consolaba él? Tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y que y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. David dijo: Dios está mirando todo. Tal vez el Señor vea esto, cómo con tanta injusticia me han tratado. Lo que David sí sabe es que Dios lo tiene en un examen y que si lo pasa será promovido. Pero el examen es muy difícil, es muy duro. Dios le daría una recompensa por haber confiado en él. Si supiéramos la prueba, si entendiéramos la prueba, si nosotros superamos la prueba, vendrá también para nosotros una recompensa de parte de Dios, porque estamos haciendo lo que a él le agrada. Yo voy a decirles aquí: viene una promoción si pasamos la prueba. David nunca le hizo daño a Saúl. Punto 2. Nunca se rebeló contra él y Dios lo premió. Porque el pecado, la rebeldía, la traición le traen malos recuerdos a Dios. Le recuerda a Satanás, le recuerda a Adán y a Eva, y le recuerda a la humanidad entera. Génesis 6:6, por favor. David no tenía rastros de rebeldía en su corazón, y Dios le vuelve a instalar como rey de Israel solo por haber reaccionado de esa manera. Y dice Génesis: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Qué padre y qué madre de familia nunca han pasado por ese momento cuando te das cuenta que tus hijos están haciendo todo lo contrario a lo que tú les enseñaste. Entonces, David es probado por medio de la crítica, por medio de la calumnia, por medio del rechazo. Porque Dios quiere saber si el corazón de David sigue siendo sensitivo a la voz, a la palabra de Dios. ¿Sabe? El corazón de la gente está tan endurecido que no les importa. Devuelves cachetada con moquete. ¿Cuál sería su actitud de David cuando volvió al poder? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Fíjense, David, Dios mira su corazón y la historia es larga, pero su hijo Absalón termina mal, como todos los que hacen mal siempre terminan mal. Terminó mal el muchacho. Entonces Dios le devuelve a David, como le había prometido, después de pasar esta prueba, le devuelve el trono de Israel. Pero quiero que entiendan esto me ministra a mí mucho. Primera de Samuel capítulo 26, verso 23.
David tuvo la oportunidad de vengarse. Entiéndanlo. David tuvo la oportunidad de vengarse. David tuvo la oportunidad, y muchas, de matar a Saúl. Y dice la Biblia: el Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé, ¿qué dice? Ayúdeme por favor. Yo rehusé. David dice: yo no lo maté. Dice: el Señor da su propia recompensa por hacer el bien, por ser leal. Yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder. Dios se lo puso ahí, a un tiro de lanza, y David nunca lo quiso dañar. Y dice: porque usted es el ungido del Señor, hablando cuando Saúl era el rey. Es todo lo que yo esperaba. Dame el verso 24. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Fíjense, entiéndanlo, como Él trató a su adversario, está pidiendo ser tratado. Y dame el verso 25. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Hizo que el enemigo lo bendijera. Qué hombre, dije. Siempre que Dios va a bendecir a uno de sus hijos, le va a probar su carácter, su manera de ser. No lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿A quién se le ocurrió llevar a Jesús al desierto para ser tentado? ¿A quién se le ocurrió? Fue a Dios. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán, y el Espíritu, ¿qué? Lo llevó al desierto. Lo llevó, mire lo que dice ahí, el Espíritu con E mayúscula, quiere decir que fue Dios. El Espíritu lo llevó ¿a dónde? ¿Y qué fue lo que le pasó en el desierto? Fue tentado por el diablo. ¿Cuál fue la recompensa después de 40 días y 40 noches de ayuno? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jesús regresó a Galilea, ¿cómo? Lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo regresó? Dios lo lleva a ser tentado. ¿Cómo regresa Jesús? Lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Dice: las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Por qué? Porque ahí comenzó el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. La gente se dio cuenta que había algo, porque llega el Señor a donde está Juan el Bautista bautizando y pide ser bautizado. Entiendan esto. Segundo, cuando viene el Señor, confronta a los soldados y les dice: ya no pueden seguir haciendo corrupciones, no pueden seguir así, tiene que haber un cambio. El Señor está allí ahora asumiendo, tomando el control, anunciándole: aquí ahora comienza otro reino. El reino de las tinieblas estuvo aquí gobernando, pero ahora viene el reino de Dios a establecerse. Hermanos queridos, entendamos esto: cuando no está el reino de Dios establecido en nosotros, queremos venganza, queremos pleito, queremos muerte, queremos hacerle daño a quien sea. ¿Me estoy dando a entender? Jesús superó la prueba y la recompensa fue que volvió lleno del Espíritu Santo. Así es como Dios nos prepara las bendiciones. Pero nosotros tenemos que superar la prueba. Tú y yo tenemos que superar la prueba. Quizá Dios te quiera bendecir en este tiempo y tú no entiendes por lo que estás pasando, el porqué de las pruebas que te llegan. Una enfermedad, una calumnia como a David, un rechazo, no sé. ¿Y qué tal cuando Dios te pone bajo el liderazgo de una persona en el trabajo que es muy difícil? Un patrón, un supervisor
que no mira nada bueno en ti. Un compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Un compañero en la escuela. ¿O qué de aquellos hermanitos que se vuelven clavos en la iglesia? Que en vez de ser bendición se convierten en látigos. Y eso viene solo para probarnos. Dios lo permite, ¿para qué? Y nuestra primera reacción siempre es escapar, renunciar, huir. Ya me voy de la iglesia. Ya no quiero seguir con esta mujer. Ya no quiero seguir con este hombre. Siempre es huir. Siempre es tratar de echarle la culpa a alguien más. Huir, echándole siempre la culpa al diablo. Por eso David no le echó la culpa al diablo, dijo: el Señor. Y nosotros nunca diríamos eso. Nosotros reprenderíamos a Satanás. Pero David dice: no, Dios le dio permiso. Te pregunto, ¿cómo le vas a hacer cuando te tiren lanzas, como Saúl lo hacía contra David? ¿Cómo vas a reaccionar? La mayoría de la gente, fíjese que nos damos acá, decimos que somos muy maduros y todo, y es mentira. Un chisme te saca de la iglesia. Algo que no te gustó te saca de la iglesia. Un malentendido te saca de la iglesia. Una mala cara te saca de la iglesia. Quiere decir que no somos maduros. David públicamente está siendo confrontado con mentiras. Y a veces cuando nosotros pasamos por una prueba nos preguntamos: ¿pero por qué Dios permite esto? Como si fuéramos los angelitos, que no merecemos pasar por una prueba. Pero Dios, que es tan bueno, nos prepara. ¿Qué hace Dios? Porque como tú reacciones será determinante para que tú seas promovido, promovida y bendecido y bendecida. Si reaccionas como David, Dios te dará una bendición grande como tú no te imaginas. Si reaccionas como Saúl, bueno, perderás todo. Si no superas la prueba, Dios te mantendrá en la banca. Nunca serás el jugador estelar. Tú quieres ser, no se han fijado en la mayoría de los equipos. Los jugadores todos quieren ser el jugador estelar. Pero si no tiene disciplina, ¿cómo lo vas a poner como jugador estelar? Yo conozco corruptos, entrenadores que lo hacen solo porque les dan dinero. Y es el hijo de fulano y tal, que juegue todo el juego. Pero es un diablo, pero lo dejan jugar. Y por eso el muchacho nunca aprende nada, porque no hay nadie que le diga nada. ¿Aló? ¿Aló? Entonces Dios quiere que aprendamos que van a venir pruebas y que las pruebas las tenemos que superar. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Hay personas que no saldrán a jugar en un lugar estelar hasta que pasen la prueba. Vean ustedes lo que dijo San Pablo, 2 Corintios 12:7. Siendo Pablo el apóstol, vean ustedes lo que dice San Pablo, 2 Corintios, por favor. Dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera. Dios está tratando con nosotros. Porque el orgullo es una enfermedad muy grande. Y todos somos orgullosos. No venga aquí con yo, no, pastor. No, señor. Mujeres, hombres, todos somos bien soberbios y orgullosos. Estamos enfermos, necesitamos vaccinarnos. Que nos inyecten contra eso. Dios le envía una prueba a San Pablo para tratar con él. ¿Qué dije? Para tratar con. La gente dice: no, Dios está tratando con. No, Dios está tratando contigo.
Y te recuerdo que cuando estamos en las manos del Señor, nada va a salir mal. Déjalo que trate contigo, nada va a salir mal. Él sabe lo que está haciendo. Dije, Dios sabe lo que está haciendo. Nada va a salir mal. San Pablo salió mucho mejor de esa prueba. David salió mucho mejor de esa prueba. Y te garantizo que tú también vas a salir bien. ¿Te acuerdas tú de la parábola de los 10 siervos? Dice que un hombre iba a ser coronado rey de una nación y manda llamar a 10 de sus siervos y les dio la misma cantidad de dinero para que lo invirtieran, y la orden era que lo multiplicaran, y les dijo: multiplíquenlo y ganen intereses para mí. Y dice que cuando ya fue el rey a buscar, ya estaba el hombre instalado como rey en su nación. Manda a buscar a sus siervos para que le rindan cuentas de su mayordomía. Ahí está en San Lucas capítulo 19, verso 16. Lo vamos a leer para que ustedes vean el trasfondo de esto. Hay algo poderoso que yo aprendí de esto, por eso lo puse aquí, porque me doy cuenta que esta palabra, a veces nosotros, repito, queremos que Dios nos dé, pero que no nos llame a cuentas. Y dice la Biblia, el primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco. Ojo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa, ¿qué le dijo? Serás gobernador ¿de qué? Pasó la prueba y lo puso como gobernador ¿de cuántas? Dame el siguiente versículo, porque han dicho, era nomás uno. No, ahí viene. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador ¿de qué? El rey los probó con poco, y los probó con poco antes de darles mayor responsabilidad. Este hombre quería que estuvieran bien preparados para recibir mayores responsabilidades. Gobernaron bien, entonces los puso sobre 10 y 5 ciudades. El rey de la parábola les quería dar ciudades, pero antes, para probarlos, les dio monedas. Nosotros somos al revés. Al hijo le damos el carro nuevo, le damos todo, y todavía el muchacho ni quiere trabajar, ni es responsable. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de alguien más. Pero yo te puedo llevar por toda la Biblia y siempre será así. El rey de la parábola nos muestra a nosotros cómo debemos de hacer las cosas. A lo mejor es donde tú estás ahora, en monedas, pero si eres fiel y eres buen administrador, buena administradora, Dios te dará mayores y grandes cosas cuando puedas tú superar las pruebas de la tentación, del despilfarro que nosotros utilizamos con el dinero que Dios nos da. Cuando seas buen administrador, Dios te dará cosas mayores. Diga conmigo: Dios me dará cosas. Dios siempre nos probará. ¿Te acuerdas tú de José? En la Biblia, no estoy hablando de tu primo. La Biblia dice que José, antes de cumplir sus sueños, Dios lo probó. Salmo 105, verso 19. Vean ustedes, hay una palabra ahí que me entusiasmó cuando lo estaba leyendo y me encantó. Dice Salmo 105, verso 19: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter ¿de quién? Pero nosotros queremos ser promovidos ya. Dame el verso número 20. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Cuando eres fiel a Dios, hasta las autoridades te vienen a abrir las puertas.
¿Lo estamos entendiendo? Dije, lo estamos entendiendo. Dame por favor el verso 21. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Pero estaba prisionero. Pero lo dejaron abandonado allá, vendido. José podía ser una persona muy resentida. José quedó a cargo de toda la casa del rey y llegó a ser el administrador de... Ayúdeme por favor. ¿De qué? Entonces, cuando yo leí la palabra entonces, significa después de superar la prueba, después que pasaste la prueba, porque José antes administraba monedas en el pozo, en el calabozo, en la cárcel, pero de allí Dios lo llevó al palacio para ser el segundo del rey. Cuando eres fiel, Dios te promueve. Cuando eres fiel, Dios abre camino. Y la Biblia dice que José administraba las riquezas del reino. Quiere decir que nada le faltaba. Te lo vuelvo a decir, Dios sí sabe muy bien lo que está haciendo. Dígalo conmigo, Dios, aun cuando estás en la prueba, Dios está allí. Dios tiene todas las intenciones de bendecirnos. Pero te vuelvo a preguntar, ¿cómo vas a reaccionar cuando no te gusta como tu esposo o tu esposa o tu patrona o tu líder te trata? ¿Cómo vas a reaccionar cuando ves que hay una persona como Saúl que te quiere matar, que busca la manera de que tú caigas? Cada vez que puede te pone el pie para que caigas. ¿Cómo vas a reaccionar ante la calumnia, ante el chisme, ante el rechazo? La mayoría no estamos preparados para pasar la prueba. La mayoría de la gente se van de las iglesias por eso, porque no soportaron. Nunca van a soportar, porque nuestro ego es... El ego de nosotros nos gobierna. Pero cuando estamos en otro lugar, oh hermano, Dios me sacó de la ruina, de la miseria, del lodo cenagoso, Dios me sacó. Y entonces, ¿por qué eres tan creído, pues? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar cuando veas a Saúl con la lanza listo para destruirte? Te quiere matar. ¿Cómo vas a reaccionar ante la calumnia y el rechazo? Aprendamos esto. David ya era rey y estaba siendo humillado en público. Cuando salió Simei, David era el rey. Por eso tenía sus guardaespaldas, tenía su séquito de seguridad. Y cuando Abisai quiso defenderlo, David reaccionó y le dijo: no, porque el Señor le ha dicho que me maldiga. Nosotros cambiamos todo. Aprendamos esto. David ya era rey y estaba siendo humillado en público, y nosotros queremos que se nos corrija en privado porque nuestro orgullo, nuestra soberbia puede ser tocada, y no queremos que nadie nos toque el orgullo. Por eso queremos todo en privado y que no se oiga nada, que nadie sepa. ¿Saben por qué? Porque somos enemigos del quebrantamiento. Deténganse, no le hagan daño. Quizá el Señor le dijo que me maldiga. Primera vez que no encuentro que le echó la culpa al diablo. Dijo: Dios le dijo que me maldiga.
Porque Dios quería tratar con David, así como Dios quiere tratar contigo. Muchas veces Dios trata contigo en el santuario, en tu vida, pero ¿sabes qué hace? Lo ignoras, y por eso sigues donde estás y cómo estás. Porque no queremos, no aceptamos, no nos gusta. No queremos ser como Dios quiere que nosotros seamos. David le dijo a Abisai: déjenlo en paz. Porque si Dios le dijo que lo haga, ni se les ocurra tocarlo. Hoy la gente es muy diferente. Abandonan su cargo, abandonan la iglesia, abandonan su fe, porque le tocaron su orgullo. Y creen que el líder está endemoniado. Y voy a decirles, así pasarán muchos años. Pasará mucho tiempo. Pasará mucho tiempo. Porque no estás capacitado para ser promocionado. Porque todavía tu ego es tu ídolo. Pueden tocar lo que sea, menos mi orgullo. Dios también te probará a través de las bendiciones. ¿Te acuerdas del rey Ezequías? Dios le dio mucho, pero Dios quería saber qué había en el corazón verdaderamente. Porque nosotros le pedimos mucho a Dios y a veces Dios nos bendice porque Dios quiere saber. Mira bien, le pediste un restaurante y ahora no tienes tiempo para venir a Dios. Le pediste una troca, le pediste una compañía, Dios te lo da, no tiene problemas. Dice Dios: mío es el oro, mía la plata. Dios no tiene problema con darte. El problema que Dios tiene es qué haces después que Dios te da. Segunda de Crónicas 32:29. Si puedes, por favor. Me gusta mucho esta palabra, porque Dios le dio mucho, pero Dios quería saber qué había en el corazón de este hombre. Miren bien, trasfondo: Dios le había salvado la vida al rey Ezequías de una enfermedad. Ezequías se iba a morir, pero Dios le salvó la vida. Y dice la Biblia: construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grande riqueza. ¿Quién se las dio? Y créemelo, voltea para acá. Dios no tiene problema con darte a ti mucho. Él te lo puede dar. Enseguida bloqueó el manantial de la parte alta de Gihón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en cuanto todo lo que hizo. Dios te puede dar éxito a ti también, hermano. Pero entiendan, por favor, el trasfondo. Ezequías se iba a morir. ¿Lo estamos entendiendo? Estaba sentenciado y Dios lo salvó. Dios le dio el milagro. Después que se recupera, dame el siguiente versículo. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo ¿a qué? Y ver lo que realmente había en su corazón. Lo bendijo, le dio de todo, y luego Dios se hizo a un lado para ver si aquel le daba la gloria. Le dio todo, lo bendijo con todo, pero después se hizo a un lado. Ahí está. Y vamos a ver hasta dónde llega este. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Y les puedo dar historias de muchos. Dios le salvó la vida a este hombre, lo sacó de la ruina, le dio sabiduría, pero en su corazón había algo que está en nosotros también. Segunda de Crónicas 32, verso 24. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. ¿Se recuerdan lo que le acabo de decir? Dame lo que sigue. Pero Ezequías, se estaba muriendo. No, ayúdeme. Se estaba muriendo. Le pidió a Dios riqueza, le dio Dios éxito,
Dios lo bendijo mucho. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. Ok, miren esto. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió. Se volvió. Se le hace un nudito en la garganta. Escúpalo. Escúpalo. Se volvió. ¿Cómo te traes troca nueva? Ya no quieres ni bajarte, ni saludas. Qué bonita tu casa. Ay, no me van a ensuciar. Ay, no, ¿qué es un museo o qué? ¿Qué es? ¿Qué tienes? I'm talking to you. Estoy hablando contigo. Camina como si fuera, ay, calmado, tranquilo. Yo leo todo esto. Perdónenme si no les agrada, pero a mí Dios me da esto. Yo leo esto y digo, Padre amado, ¿qué nos sucede a nosotros? Nos bendice y nos creemos como pavos reales. Hey. Y no me van a ensuciar. Y no van a... ¿Para qué? Ayúdenme. Nos creemos la gran cosa. Pero ¿saben qué es lo que a mí me impacta de esto? Que el hombre se iba a morir. Era cadáver andando, se iba a morir. Dios lo sanó, lo levantó, lo bendijo, lo restauró. ¿Y qué hizo el hombre? Esa historia, esa novela, esa película la he visto yo aquí un montón de veces. Aquí yo he orado por gente que dice, pastor, ore porque no puedo parir. Le oro y empiezan a parir, no lo vuelvo a ver. Pastor, ore que me dijeron que tengo cáncer de esto. Oro, Dios lo sana, no lo vuelve usted a ver. Aquí. Un día iba yo a orar por la gente y el Espíritu de Dios me habló, no ores. Ah, caray. Sentí que me jaló así, no ores. Porque la gente quiere todos mis favores, pero no me quieren a mí. Y dice la Biblia, Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Saben, por una la llevan todos. La cabeza estaba enferma de orgullo. ¿Y quién vino a sufrir las consecuencias? Todo el reinado. Porque el hombre tenía ¿qué? Orgullo. No agradeció a Dios y tomó la gloria para él. ¿Crees que todo lo que tienes es parte de tu inteligencia? Y crees que lo tienes porque tú eres muy sabio, muy sabia. Yo, Pablo el apóstol, digo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Si tú crees que todo lo que tienes es porque eres muy sabio, muy sabia, estás equivocado. ¿Quieres que te ponga en la tierra o quieres ir volando? Lo tienes y eres porque Dios te ha ayudado. Y si no lo reconoces, si vas a ser como Ezequías, ya verás lo que te pasa. El diablo es capaz de subirte muy alto, pero así, mira, te va a dejar ir y vas a caer. Dice la Biblia que Dios se enojó con Ezequías y le quitó todo. ¿Qué hizo después este hombre presumido? Miren cómo el diablo trabaja. El enemigo lo estudió. Y dice la Biblia que este hombre le quiso presumir a todos los enemigos lo que Dios le había dado. Le abrió las puertas a sus enemigos y les mostró todo, solo para presumirles. Segunda de Reyes capítulo 20, verso número 13. Van a leer ustedes algo que
Va a parecer película. Pero mire lo que dice, Segunda de Reyes. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Ojo, les voy a dar un consejo. Está en la Biblia. Tengan cuidado cuando empiezan a presumir. ¿Qué dije? Dame el siguiente versículo. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo. ¿Qué le dijo? Lo vieron todo. Se descubrió el hombre. Contestó Ezequías: le mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Ojo, se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Mire lo que le dijo el profeta: ¿por qué te atreviste a hacer semejante locura? Abrirle tu casa a los paganos envidiosos que te quieren hacer daño, y tú por presumirles. Come on. Es que el orgullo hace eso. El orgullo hace que andes exhibiendo. Mire, yo vuelvo a lo mío. Dios lo sana a este Ezequías, lo saca de la ruina, lo restaura, lo bendice y se olvida de Dios. Vienen los extraños y les muestra todo. A los enemigos, a los babilónicos. Ezequías es aconsejado por la palabra de Dios y le dijo: llegará el día cuando el rey de Babilonia vendrá por su parte, porque no le diste la gloria a Dios. Te pregunto a ti, de lo que tú tienes, ¿cuánto es de Dios? Eso dicen aquí. Llega el momento cuando dice la palabra de Dios que lo que le había dicho Dios a Ezequías se cumple. Un día llegan los babilónicos, los babilonios, invaden, entran y saquean todo. ¿Lo han leído ustedes? Muy bien, porque no quiero que. Limpiaron los palacios, se llevaron a los hijos de Ezequías y los hicieron eunucos. Lo humillaron, rebajaron a un basurero. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre nos preguntamos, ¿por qué Dios permite? No era que Dios lo permitió, Dios le avisó. Por eso cuando el profeta vino y le preguntó: ¿qué vieron? ¿Qué vieron los babilónicos? Y le dijo: les mostré todo. Hermano, a veces nosotros nos desnudamos frente al enemigo y frente a Dios ahí estamos. Hey, que Dios. Por eso te dije, ¿cuánto de ti tiene Dios? Pregunto, ¿cuánto de ti tiene Dios? Porque si te andas escondiendo y te desnudas frente al adversario, entiende lo que te voy a decir ahora y no te va a gustar. Un día, por andar de presumido, por andar de orgulloso, un día lo que presumes te va a costar la vida. Dios sí sabe lo que está haciendo. Cuando pases por un momento difícil,
Hermana, hermano, cuando pases por un momento difícil, acuérdate de esta palabra. Tal vez como David, te estén maldiciendo, estén hablando mal de ti, te critiquen, te atacan, te agreden. Entiende, aprende a decir: Dios sí sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el proceso te parece muy duro, pero la recompensa será grande. Solamente aguántate. ¿Qué dije? Aguántate. Levanta tu rostro. Y levanta tu rostro con gozo, con alegría, con satisfacción. Y déjale saber al diablo, déjale saber a todos: si Dios lo permite, yo aquí me quedo esperando por una sola razón: Dios sí sabe lo que está haciendo. Aunque yo no lo entienda, Dios sí sabe lo que está haciendo. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Diga conmigo: Dios sí sabe lo que está haciendo en mi vida. Pídele a Dios que quite todo aquello que te estorba. Pídeselo, pídelo. Señor, quita todo lo que me estorba. Quítalo, lo renuncio, eso no sirve. Yo le garantizo que si tú supieras que tiene un tumor o cáncer, te garantizo que estaría, que lo quite Dios, que lo saque. Pero como es el orgullo, no, yo no voy a reconocer. Si yo hiciera un llamado al altar aquí, le garantizo que la mayoría, los orgullosos no vienen. ¿Y por qué no vienen? Pues por el orgullo. Porque para un orgulloso todos están mal, todos están equivocados. No, esto es bola de locos. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Pídele a Dios que te levante. Él lo hizo con Ezequías, solo que Ezequías se volvió orgulloso. Tú no, tú mantente humilde. Entiéndanlo, por favor. Hay veces que Dios nos va a pasar por una prueba, pero siempre es por nuestro bien. Pero cuando tú provocas a Dios, esa es otra historia. ¿No lo entendimos? Cuando tú provocas a Dios con tu orgullo, ya esa es otra historia. Aparecen cosas y todo lo utiliza Dios para quebrantarte, para que te rindas a Él. Porque cuando Dios te habla así bien, está loco. Entonces Dios dice: plan B. Y empieza a cortar el agua. Y llega la enfermedad, y llega el despido del trabajo, y se llega a cortar todo por una sola razón. Porque cuando Dios te habló, tú dijiste: no, yo sigo igual. Renunciemos al orgullo esta tarde, y que sea Cristo, porque Él nos va a hablar hoy. ¿Quieres que Cristo te hable? Mira lo que dijo Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo Cristo? David le dijo a Abisai: déjalo. Si Dios le ha dicho que me maldiga, déjalo. Porque David sabía que era una prueba que él tenía que superar. Su orgullo tenía que ser quebrantado para que Dios lo volviera a poner como rey y monarca de Israel. Padre, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre. Y Señor, hoy públicamente toda raíz de orgullo yo la renuncio y la echo fuera de mi vida, y que aparezca solamente la persona y la presencia de Cristo en mi vida, la naturaleza divina del Dios Todopoderoso. Señor, te doy gracias porque sé que tú estás obrando en esta congregación. Nos estás hablando y estamos escuchando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: